Importante de los animales afectados con la llamada enfermedad de los ciervos zombies, una patología que ataca a ciervos, alces y renos. Este es un trastorno que destruye gradualmente el sistema nervioso de dichos animales. Científicamente, la enfermedad se conoce como caquexia crónica. Esta es una enfermedad producida por priones. En Estados Unidos se vieron animales afectados en 23 estados. Sin embargo, también se dieron casos en países como Canadá, Noruega, Finlandia y Corea del Sur. La principal sintomatología que presentaban dichos animales era una descoordinación motora, pérdida de peso y apatía, entre otras tantas manifestaciones neurológicas. Este síndrome fue detectado por primera vez en animales en cautiverio en el año 1960 y en ciervos salvajes en 1981, pero se ha visto un incremento notable en las áreas afectadas desde el año 2000 en adelante, hasta alcanzar diversos territorios, incluso con una tasa de afectación del 79% en rebaños de animales cautivos. La mayoría de los casos de dicha patología ocurre en animales adultos. La enfermedad es progresiva y letal. Los primeros signos son dificultades en el movimiento, y el signo clínico más evidente y constante es la pérdida de peso. Los cambios de comportamiento, como la disminución de las interacciones con otros animales, es otro signo importante. La apatía, el temblor al caminar, las caminatas repetitivas en patrones determinados y el nerviosismo son otro de los signos y síntomas neurológicos que presentan estos animales. También se observa una salivación excesiva y el rechinar de los dientes. La mayoría de los ciervos muestran mayor consumo de agua y por lo tanto mayor micción. El aumento del consumo de agua y la salivación pudiera ser la forma que contribuye a la propagación de la enfermedad. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Bienvenidos a este nuevo episodio. Este es un espacio patrocinado por la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos online de actualización en citología. Síguelos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, según la hora en que nos estén escuchando. Espero que se encuentren todos muy bien. Y el día de hoy les traigo un tema que para mí es bastante interesante y es como también romper un poco el mito de si es posible que puedan existir los zombies, aquellos que vemos en las películas en donde son seres que van en estado de putrefacción, caminando, errantes por las calles, persiguiendo a los demás para comerles el cerebro. No, nada que ver. No existe hasta el día de hoy. Hoy es exactamente martes 13 de septiembre del 2022. Hasta la fecha no existe un microorganismo que genere tal cosa. Ya un cuerpo en estado de putrefacción, nada que ver, no se va a estar levantando y caminando y comiéndole el cerebro a nadie. Pero sí existen ciertas enfermedades y ciertos agentes infecciosos que pueden y que de hecho causan alteraciones neurológicas, alteraciones en el comportamiento, en los movimientos, en la conducta, bien sea de animales o de humanos. Depende de quién esté siendo afectado por este microorganismo o enfermedad. Enfermedades infecciosas son como las más conocidas que causan estos problemas, pero también existen otro tipo de enfermedades como por ejemplo los tumores malignos a nivel cerebral. Depende de la zona del cerebro que estén afectando, pues van a generar cambios tanto en la movilidad o en la funcionalidad de ciertos órganos.
Lo más común es que si pérdida de la visión, pérdida de la movilidad de un brazo, por ejemplo, cosas como esa, pero también cambios en la conducta del paciente, cambios en los estados de humor, en los estados de ánimo, pero eso ya es a nivel de procesos tumorales. Y aquí hoy no vamos a hablar de eso, hoy nos vamos a enfocar en agentes infecciosos y específicamente en parásitos. Les quise traer específicamente 4 parásitos que causan alteraciones neurológicas. ¿Y por qué les quise traer parásitos? En primer lugar, porque amo los parásitos, me parecen microorganismos súper interesantes, pero más allá de eso, porque en la mayoría de los casos, cuando pensamos en enfermedades neurológicas, en este caso enfermedades neurológicas infecciosas, lo último que pensamos es en parásitos. Generalmente pensamos en bacterias, en algunos tipos de virus, depende también del país o zona donde venga que visitó o donde estuvo este paciente, porque son cosas que se tienen que tomar en cuenta al momento de analizar a un paciente. Por eso es que ustedes les preguntan: ¿y usted viajó? ¿A dónde viajó? ¿Qué ha hecho los últimos, 15 días, el último mes? Esas cosas tienen una razón de ser. No es porque seamos unos chismosos, sino porque tiene un sentido para dar una explicación de del posible origen de una enfermedad. Pero les quise hablar de los parásitos por eso, porque generalmente lo último que uno piensa es en parásitos. Y hay muchos parásitos que causan daños a este nivel, así que es importante recordarlos, algunos. Hoy les voy a hablar solo de 4, pero hay muchos otros, y tomarlos en cuenta. Así que bueno, vamos a comenzar con un microorganismo que seguramente conocen muchísimos de ustedes, porque este microorganismo, que es la Taenia solium, causa patologías principalmente a nivel intestinal. Y es allí cuando nosotros la llegamos a conocer. Quizás la mayoría dirá: bueno, pero ¿qué es esto de Taenia solium? Nada que ver, no sé quién es este. Pero sí, seguro cuando les diga la solitaria, ahí se van a decir: ah, ya sé de qué me estás hablando. La solitaria, como se le conoce popularmente a este parásito, es un gusano aplanado, así aplastadito, que infecta principalmente las vías digestivas. Y él crece y crece allí por años y años, puede estar años en nuestro intestino creciendo feliz, y nosotros quizás sin enterarnos, sin tener ninguna sintomatología, hasta que ya es bastante grande este gusano, porque realmente es un gusano. Pero afecta principalmente las vías digestivas, como les digo. Pero hay casos en donde se genera una infección a nivel cerebral o en los tejidos, que cuando es a nivel del sistema nervioso se le conoce como neurocisticercosis. Entonces, para entender un poco cómo ocurre esto, cómo es posible, ¿verdad? Ustedes se preguntarán: bueno, ¿cómo es posible que un parásito que se supone que tiene que estar en el estómago, cómo rayos llegó hasta el cerebro? Y para eso necesitamos entender entonces el ciclo de vida de este parásito. ¿Cómo ocurre la infección o cómo el ser humano se infecta con Taenia solium? Pues la fuente de infección principal es la ingesta de carne de cerdo mal cocida. Los cerdos en su tejido muscular van a tener la forma evolutiva del cisticerco, que es una de las formas evolutivas de este parásito. El cerdo ingiere los huevos del parásito y se infecta con Taenia solium. Y estos parásitos migran hacia el tejido muscular y allí se forma el cisticerco, que es una de las formas evolutivas de Taenia solium. El cerdo sirve como hospedador intermediario de dicho parásito. Cuando el hombre o el ser humano, hombres, mujeres, niños, ingieren esta carne de cerdo mal cocida o mal cocinada, comienzan los problemas, porque entonces adquirimos la infección por Taenia solium. Ingerimos la carne mal cocida, este cisticerco se libera en el intestino, los cisticercos maduran, o sea, no se liberan, perdón, en el intestino estos cisticercos ya maduran hasta convertirse en adultos y se adhieren a las paredes intestinales. Y allí va a ir creciendo, ese ya se convierte en un helminto, en un gusano adulto, produce
proglótides, que son unas estructuras de este gusano que se llenan de huevos y allí se van reproduciendo. Estos huevos o estas proglótides, cuando están llenas de huevos, se liberan y se desprenden y son eliminadas por las heces. Volviendo entonces a la tierra, al exterior, estos huevos, estas proglótides llenas de huevos, y allí en ese momento los huevos se liberan de los proglótidas que están llenas de huevos, se liberan en esas heces y esos huevos van a ser ingeridos por el cerdo y comienza de nuevo el ciclo. Pero cuando accidentalmente los seres humanos llegan a ingerir estos huevos, bien sea porque aguas contaminadas o otros alimentos que estén contaminados con heces humanas, llegan estos huevos a ser ingeridos por el ser humano. Y entonces allí en esa fase el ser humano se convierte en el hospedador intermediario del parásito. O sea, el papel que jugaba el cerdo en este ciclo lo va a jugar el ser humano. Entonces vamos a ingerir esos huevos van a eclosionar a nivel intestinal y se va a liberar esas oncósforas de los huevos, y esos van a migrar, las oncósforas, que es una de las formas evolutivas del parásito, van a migrar, van a traspasar las paredes intestinales y van a migrar hacia los tejidos musculares. También pueden migrar hacia el cerebro, pulmones, otros órganos, y allí se van a establecer. Y entonces cuando llegan al cerebro se conoce como neurocisticercosis, porque va a generarse ese cisticerco, se va a quedar allí en el sistema nervioso, en este caso en el cerebro. Esa es la forma en cómo la tenia puede generar un daño o llegar hasta el cerebro. En ocasiones se ha descrito que estas proglótides, cuando la tenia solium es adulta, que está en el intestino, recordemos que se van a ir liberando las proglótides, que es una estructura de este gusano que está cargado de huevos. En ocasiones estas proglótides van migrando en sentido contrario, en vez de irse a unirse junto con las heces y ser expulsadas, van migrando por el intestino. Vamos a ir como que en sentido contracorriente, por decirlo de alguna forma para que se entienda, y hasta que en algún momento esas proglótides se revientan y se liberan los huevos. Y allí en ese caso entonces sería otra forma de que esos huevos llegan al sistema, se quedan en el interior del paciente y se puede entonces producir la enfermedad, porque al liberarse los huevos en el intestino no llegan a salir al exterior. Entonces ocurre el ciclo que les acabo de explicar. En el interior del paciente se liberan las oncósforas, atraviesan el intestino y llegan a los distintos órganos, como lo que acabo de mencionar. Esa es otra forma en que se puede generar la infección a nivel cerebral. Entonces, por eso muchas veces la cantidad de parásitos que pueden estar en el cerebro puede ser numerosa, porque se puede dar la infección dentro del mismo organismo sin que se expulsen los huevos. Entonces se pueden, imagínense, está el gusano allí creciendo constantemente sin parar, y ocurre esto en alguna ocasión, que puede ocurrir esto que les menciono, que las proglótides no se liberan en las heces, que se quedan allí en el interior del intestino, se liberan estas oncósforas y causa este ciclo aberrante donde no debería ocurrir de esta forma. En condiciones, en el ciclo normal no es la forma en que debería ocurrir. Entonces esta es otra de las formas en que puede llegar al cerebro el parásito y van a causar esta enfermedad. Esto va a ocurrir así de un día para otro. ¿Cuánto es el tiempo desde que yo me infecte hasta que me pase esto? Eso pueden pasar años, incluso hasta más de 30 años para que un paciente desarrolle neurocisticercosis. ¿Todos los pacientes que están infectados con este microorganismo van a tener una neurocisticercosis? No todos les va a ocurrir esto, pero sí a algunos les puede pasar. Y como les digo, puede pasar hasta 30 años después de que yo haya adquirido la infección. Incluso yo puedo haber sido tratado porque me hice un examen de heces, vi que tenía este microorganismo, se vieron los huevos del parásito en mis heces, se me hizo el diagnóstico y yo
elimine el parásito a nivel intestinal, pero lamentablemente ya había migrado hacia cerebro, por ejemplo, supongamos. No es lo más común, pero puede pasar. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega ese microorganismo a nivel del cerebro, a nivel del sistema nervioso central, cuando es una infección encefálica? Pues provoca síntomas bastante graves y lo que genera a nivel de cerebral es una lesión ocupante de espacio. Estos parásitos se van a ir acumulando allí y va a generarse una reacción inflamatoria. Obviamente el cuerpo va a reconocer que esto no es normal, que es esto que está aquí, esto no forma parte de nuestro cuerpo, y va a atacarlo y se genera una reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria se da porque este microorganismo, como obviamente llega a un lugar que no corresponde a un sitio normal donde él se va a desarrollar, comienza a morir y se degenera, pero no hay forma de eliminarlo de allí, porque llega allí al cerebro literalmente y se degenera, se muere allí después de ser atacado, antes o incluso después de ser atacado, se queda esa estructura allí. Este es un parásito que no es pequeño como una bacteria. Entonces hay que entender que se va a quedar allí y esto va a generar esa lesión ocupante de espacio. Obviamente esa lesión va a traer como consecuencia, se liberan antígenos y se genera toda una respuesta de tipo inmunológica, una inflamación. Dependiendo de la ubicación y de la cantidad de cisticercos que hayan migrado hacia el cerebro, los pacientes pueden llegar a presentar convulsiones. Eso va a depender de la cantidad de parásitos que hayan llegado hasta allá, y obviamente eso también depende del estado de infección de este paciente, de cuántos años han pasado con este microorganismo en su interior, todo esto, porque recordemos que, como les digo, este es un microorganismo que se va a quedar en el intestino, pero él va a seguir replicándose, y esto va a traer como consecuencias convulsiones y hipertensión intracraniana elevada, hidrocefalia y signos neurológicos localizados. Es decir, que yo pueda tener ciertas alteraciones en el estado mental, en fallas en algunos órganos, pérdida de la visión, etc. Va a depender del lugar exacto en donde se alojen. Pero vean que causan sintomatología neurológica que produce una meningitis aséptica. Una meningitis aséptica es cuando aparentemente es como si no hubiera ningún proceso infeccioso allí. Se toma el líquido cefalorraquídeo y aparentemente no hay ningún microorganismo. ¿Por qué está generándose esta meningitis? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces ahí entra el clínico a pensar, bueno, ¿es un virus? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es un parásito? ¿No hay bacterias aquí? Un líquido cefalorraquídeo aparentemente que no está infectado, pero ¿por qué ocurre? Porque los cisticercos van a estar encapsulados allí dentro del cerebro y no se van a liberar sus estructuras hacia el líquido cefalorraquídeo, y por eso en muestras de líquido cefalorraquídeo no se van a poder diagnosticar. También estos cisticercos pueden llegar a afectar la médula espinal, los músculos, como ya les mencionamos, tejidos subcutáneos e incluso los ojos. Entonces, atentos con estas infecciones. Veamos que es un microorganismo que ataca el sistema nervioso. Luego viene otro microorganismo que causa la llamada enfermedad del sueño. Y este parásito es el Trypanosoma brucei gambiense. Existen dos Trypanosomas brucei que pueden causar esta enfermedad del sueño. La mayoría de los casos, en un 97% de los casos que se han reportado, son causados por Trypanosoma brucei gambiense, pero existe un 3% de casos reportados que son causados por Trypanosoma brucei rhodesiense, que es otra subespecie de este parásito. Esta es una enfermedad que se observa principalmente en países de África Occidental y África Central. También se han visto para el caso específico de Trypanosoma brucei rhodesiense, casos en África Oriental y en África Meridional. Por eso el nombre de Trypanosomiasis africana humana. Ese es el nombre científico de la enfermedad, pero se le conoce popularmente como la enfermedad del sueño por la sintomatología que produce. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son los síntomas neurológicos? Es
existen dos fases de la enfermedad. Una primera fase o una primera etapa en donde este microorganismo se va a multiplicar en los tejidos subcutáneos, en la sangre y en la linfa. Y esa es la conocida fase hemolinfática. Y en general la sintomatología que van a presentar estos pacientes va a ser fiebre, dolores de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos, que se conoce como adenopatía, dolores en las articulaciones y en algunas ocasiones prurito, que es como comezón, picazón en la zona donde estén estos microorganismos replicándose. Eso es en una primera etapa. Pero pasan los años y la infección continúa si no está siendo tratada, obviamente, y estos parásitos en una segunda etapa logran atravesar la barrera hematoencefálica y logran entonces así infectar el sistema nervioso central. Y es allí cuando vienen las manifestaciones neurológicas que se van a presentar. Principalmente se van a observar cambios en el comportamiento, confusión, trastornos sensoriales, que son alteraciones de los órganos de los sentidos, una falta de coordinación y trastornos en los ciclos del sueño. Y es allí por eso que se le llama la enfermedad del sueño. Ya el ciclo del sueño sabemos que se supone que en la noche es cuando se va a dormir por la ausencia de luz, todo eso disminuye ciertas hormonas, que es lo que conocemos como el ritmo circadiano, pero en fin, no vamos a explicar mucho eso porque no, pero para que se entienda, esa es la forma en cómo funcionamos. ¿Por qué dormimos de noche? Porque obviamente ahí la luz influye sobre el comportamiento hormonal de nuestro cuerpo y disminuyen ciertas hormonas, obviamente lo que lleva a que el cuerpo entre en un estado en que busca descansar e irse al sueño para un estado de reposo y recuperación para el día siguiente. Eso es como lo normal, así como explicado a grandes rasgos para que se entienda. Pero con esta patología eso se ve alterado. Entonces se altera lo que uno considera el ciclo del sueño. No voy a tener sueño en las noches, en fin, hay toda una alteración neurológica de lo que sería el ciclo del sueño normal. Si no se trata, esta enfermedad es mortal. Entonces veamos que, al igual que en el caso anterior de Taenia solium, también es mortal si no se trata a tiempo. Todas estas patologías que atacan el sistema nervioso, estos microorganismos, son letales si no los descubro a tiempo, porque van a seguir afectando. Si no son atacados, no se destruyen, pues obviamente va a seguir destruyendo el cerebro y obviamente a medida que va avanzando la destrucción del tejido, pues más cantidad de consecuencias, mayor sintomatología hasta acabar con la funcionalidad y terminar en la muerte. Este microorganismo se transmite por medio de un vector. En este caso el vector es la conocida como mosca tsetse, así se le conoce a esta mosquita que transmite este parásito. Y existen otras formas de transmisión. La transmisión común de la enfermedad es por la picadura de la mosca tsetse. Mosca tsetse que esté infectada con Trypanosoma brucei gambiense o Trypanosoma brucei rhodesiense, pues pica a la persona, infecta, comienza la enfermedad, comienza la infección, todo el ciclo del parásito, enfermedad. Pero existen otras formas de transmisión de la enfermedad, y aquí ya hablamos ya cuando el individuo está infectado, en este caso mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas que estén infectadas con este parásito, este tripanosoma puede atravesar la barrera placentaria. Entonces puede pasar de la placenta hacia el feto, o sea, desde la madre, hacia el feto, atravesando la placenta e infectar al feto, y por supuesto cuando nazca este bebé va a estar con la enfermedad. Puede existir también una transmisión mecánica por medio de otros insectos hematófagos, los que se alimentan de sangre. No es lo más común, pero es posible. Y es difícil determinar las consecuencias epidemiológicas que se generan en esta vía. O sea, es difícil saber qué tantos casos se producen por estos otros insectos hematófagos. Se conoce que el vector principal es la mosca tsetse, pero no se descarta que existan
otros insectos que también se alimentan de sangre que puedan transmitir la enfermedad. También puede ocurrir en el caso del personal de laboratorio que esté trabajando con muestras que están infectadas, que están contaminadas con este tripanosoma. Bueno, pueden ocurrir accidentes en el laboratorio como pinchazos con las jeringas que se tomaron las muestras, rupturas de tubos, etcétera, que termine el personal contaminándose por una cortada, un pinchazo que venga de muestras de estos pacientes infectados. Por eso en el laboratorio el cuidado, la bioseguridad es sumamente importante. El uso de guantes, la manipulación adecuada de las muestras. Y también se han reportado algunos casos de transmisión del parásito por contacto sexual. No son los más comunes, pero se han reportado estos casos. Entonces aquí tenemos otro parásito que causa patologías a nivel del sistema nervioso. En la segunda parte hablaremos de otros parásitos también bastante interesantes. Cito curiosidades. ¿Sabías que existen proteínas que son considerados agentes infecciosos? Este es el caso de los priones, proteínas que tienen un incorrecto plegamiento de su estructura terciaria, convirtiéndolas en proteínas anómalas, capaces de producir enfermedades neurológicas degenerativas, como el caso de la enfermedad de los ciervos zombies, patología que mencionamos al inicio de este episodio. También son capaces de producir otras patologías como la encefalopatía espongiforme bovina. A diferencia de otros agentes infecciosos como las bacterias, virus, parásitos u hongos que contienen ácidos nucleicos, un prión solamente está compuesto por aminoácidos, no contienen material genético. Aún se desconoce la forma de transmitirse estas proteínas anómalas o priones entre individuos. En algunos casos son consideradas enfermedades de tipo genética. En esta segunda parte les hablaré de los otros dos parásitos que pueden también causar problemas neurológicos. Existen muchos más, pero recuerden que les había dicho que íbamos a hablar de 4 en particular. Ahora les hablaré de Toxocara canis. Este es un parásito que causa parasitosis en los perros. Es un parásito en forma de gusano, es un gusano cilíndrico, como los que nosotros conocemos comúnmente como lombrices. Una lombriz muy pequeñita, pero que igual se puede ver a simple vista, que afecta principalmente a los perros, pero también puede llegar a causar infecciones en los seres humanos. En el caso de los perros, bueno, el ciclo de vida de este parásito se genera por los animalitos, los perros van a ingerir las heces que están contaminadas con los huevos del parásito. De esta forma ingresa este parásito este gusano a su interior, se eclosionan los huevos en su intestino, en las vías digestivas de este perrito, y bueno, comienza el proceso infeccioso. En el caso de los seres humanos ocurre algo bastante similar, en donde los humanos, en este caso las infecciones por Toxocara canis en humanos principalmente se ven en niños. Recordemos que los niños son los que suelen jugar con los animalitos, mientras están jugando se llevan las manos a la boca, luego van a comer algo y no se lavan las manos, y todo esto pues bueno, puede traer como consecuencia una infección por Toxocara canis. Ahí la importancia también de vacunar, en este caso no es vacunar, sino desparasitar. Pero bueno, igualmente hay que vacunar a nuestras mascotas, pero también desparasitarlas para evitar, primero, enfermedades en nuestros animalitos y segundo, para evitar que los miembros de nuestra familia o incluso nosotros mismos terminemos enfermos por microorganismos que ellos puedan tener. Cuando un ser humano es infectado, pues también se va a ingerir estos huevos. Y estos huevos que están embrionados o larvados llegan al intestino, y una vez que están en el intestino eclosionan y se liberan estas larvas. Estas larvas, que son llamadas larvas migrans porque son capaces de migrar.
Entonces atraviesan las paredes intestinales, llegan a los vasos sanguíneos y por vía sanguínea llegan al hígado. Una vez que están en el hígado, pueden llegar a los pulmones, ojo, corazón, riñones y al cerebro. Al cerebro es donde nos interesa para hablar de este caso en particular, que ocurrió en un niño. Este niño y se infectó con Toxocara-canis y llegó a presentar una neuropatía por este parásito. Todo comenzó pues al inicio. Este niño presenta diarrea que le dura 3 días, una diarrea que ya tiene 3 días de evolución, una diarrea con sangre y moco. Deciden llevarlo al centro de salud y cuando llega al centro de salud presenta ya fiebre y mientras está allí en ese centro de salud tiene 3 episodios con convulsiones. O sea, presenta convulsiones y deciden trasladarlo a otro centro de salud más especializado. Y durante el trayecto y la estadía en el otro centro de salud, el niño sigue con fiebre y presenta nuevamente una crisis convulsiva que le dura 2 horas. Entonces allí obviamente comienza la preocupación, qué es lo que está teniendo este niño. Se comienza a hacer el examen físico, se ve que hay una hepatomegalia de 7 centímetros, se le hace una gran cantidad de exámenes de laboratorio, exámenes sanguíneos, química sanguínea, en fin. No vamos a ponernos a detallar todo eso. Finalmente se le hace un examen neurológico, obviamente, porque está manifestando síntomas neurológicos como son las convulsiones. Y se observa un signo de Babinski positivo. Un signo de Babinski positivo se refiere que cuando el médico genera un frotamiento, se frota firmemente la planta del pie y se produce un reflejo en donde el dedo gordo del pie se mueve hacia atrás y los demás dedos se abren en abanico. Este signo de Babinski o este reflejo de Babinski es completamente normal en niños menores de 2 años, pero en adultos o en niños mayores de 2 años, ya a partir de los 2 años, este reflejo no se debería dar, sino que más bien se deberían en vez de irse los dedos hacia atrás y abrirse como abanico, más bien se deben recoger hacia adelante. Como si se cerraran los deditos del pie, irse hacia adelante y no hacia atrás y abrirse como abanico. Entonces un reflejo de Babinski positivo es que se abren el dedo pulgar, se va hacia atrás y los demás dedos se abren en abanico. Este niño presentaba eso y obviamente no es normal porque ya era un niño mayor de 2 años. Entonces ya no era algo normal en este niño, entonces obviamente hay un daño neurológico, algo está pasando en el sistema nervioso central. Ven que también presenta hiperreflexio. Entonces obviamente hay un daño neurológico, se le decide practicar una punción lumbar y se obtiene y se le hace el estudio de ese líquido cefalorraquídeo. En la punción lumbar se obtiene el líquido cefalorraquídeo, se analiza, se observa que hay un gran incremento de leucocitos, de glóbulos blancos, principalmente de neutrófilos, obviamente algo que me indica que hay un proceso inflamatorio, y se comienza a sospechar de que posiblemente sea una meningitis parcialmente tratada y se le indican unos antibióticos. Pero conociendo los antecedentes del niño, de que tiene mascotas y que es un niño pequeño y todo este tema, se decide realizar una prueba serológica, específicamente una ELISA, que es una prueba de laboratorio de tipo serológica para determinar anticuerpos, y determinar anticuerpos en este caso para Toxocara-canis, y resulta que es positivo. Entonces allí comienza la explicación de, bueno, ¿qué es lo que está teniendo este paciente? Pues hay una infección provocada por este parásito y eso es lo que le está provocando toda esta sintomatología. Entonces veamos que el niño comienza con una diarrea, pero termina con procesos neurológicos, con manifestaciones neurológicas. Principalmente lo que presentó fueron convulsiones. Bueno, finalmente no pasó a mayores. En este caso en particular, pues el niño fue tratado con los medicamentos correspondientes y después de 2 meses, luego de estar internado, se le dio de alta para mantener un control externo. Se le indicó albendazol
Y bueno, los niños y todo, a todos se les indicó el Vendasol, tanto a los padres, a los primos y a los perros, porque obviamente se sabía que tenían toxocara a estos perritos. Y bueno, tratar a todos los familiares que vivían con el niño para prevenir que pasara esto en alguno de los otros miembros de la familia. Finalmente, bueno, no pasó a mayores, gracias a Dios, este niño se sanó y todo perfecto. Pero vean que este es otro parásito que también causa sintomatología neurológica. Y no es un parásito que sea principalmente de infecciones a los seres humanos, sino es un parásito que se encuentra en los perros. Pero si no hacemos un cuidado adecuado, un cuidado médico adecuado de nuestras mascotas, pues pueden ocurrir estas cosas. Y por último tenemos a un parásito que se le conoce como, o lo han visto quizás por allí en algunas publicaciones. De hecho, hace un tiempo aparecieron varios casos sobre este microorganismo en las noticias y en algunas publicaciones en medios de noticias, que mencionaban a un parásito come cerebros. Siempre las noticias ponen ese titular: el parásito come cerebros. Y bueno, este parásito come cerebros, porque ustedes lo escuchan y que ¿qué? ¿Cómo que se come el cerebro? Bueno, literalmente se come el cerebro. Y este es el caso de Naegleria fowleri, otro parásito. En este caso no es un gusano. Naegleria fowleri es una amiba, y es una amiba de vida libre. ¿Qué quiere decir una amiba de vida libre? Bueno, este es un parásito, un microorganismo que vive en el ambiente, feliz y contento. Está allí en el ambiente replicándose, viviéndose feliz. Su objetivo nunca es infectar a los seres humanos. Ese no es el ciclo de vida normal de ese parásito. O sea, ese no es su meta. Así que por lo tanto realmente no es un parásito que se encarga de infectar a los humanos, no. Cuando llega a infectar a un ser humano es de forma accidental. Se tropezó con este y lo infectó, y realmente no es positivo para este microorganismo, porque al ingresar al ser humano él se puede... hasta allí le llegó su ciclo, porque va a estarse comiendo al cerebro del ser humano. Sí, se lo va a comer, pero va a morir su huésped, que en este caso es un humano, y también va a morir ella, porque al morir el huésped pues ya no tiene de quién comer. Entonces no les es muy útil, ¿verdad?, infectar al ser humano. Pero sí, literalmente se come el cerebro de la persona que infecta. Este es un parásito bastante mortal. O sea, en el 99% de los casos el paciente es muy probable que se muera si no es tratado a tiempo. De todos los casos que se han visto a lo largo de los años, solamente hay unos 3 pacientes que han sobrevivido a una infección por este parásito, por lo que pude investigarla hace un tiempo sobre este microorganismo. Yo hice mi trabajo de tesis para graduarme de bioanalista, fue con una cepa de este parásito. Naegleria fowleri, ¿dónde vive? Como les digo, es una amiba de vida libre. Vive en el agua, puede vivir en el suelo, vive en las aguas estancadas, en los lagos, en los ríos, en aguas dulces. Ellas viven en aguas dulces, en el mar, en agua salada no van a estar, pero sí en el agua dulce. Entonces en aguas que estén estancadas, en aguas termales. Les encantan las aguas termales porque ellas son capaces de soportar altas temperaturas. Ellas pueden aguantar hasta los 45 grados centígrados. Entonces pueden vivir allí en las aguas termales, y es muy común. Los pacientes infectados generalmente han acudido a centros vacacionales, a lugares donde estuvieron bañándose en piscinas, en aguas termales, en lagos, y adquirieron la infección. Es muy poco frecuente una infección por Naegleria fowleri, no es común estas infecciones, pero se pueden dar. Se desconoce hasta el día de hoy realmente por qué se infectan algunas personas sí y otras no. Eso todavía se desconoce, pero se piensa que una de las razones de esta infección se da porque se ha visto en los múltiples casos que se han dado, que la mayoría de las veces son pacientes jóvenes, son niños o pacientes jóvenes.
y se ha pensado que se debe a las actividades que hacen estos pacientes, a estas personas. Sabemos que los jóvenes, los niños, cuando van a divertirse en el agua, en las piscinas, en los lagos, pues hacen zambullidas fuertes en el agua, se lanzan y con fuerza el agua ingresa por sus fosas nasales, y eso es como una teoría, pero no está comprobado. Entonces por eso es que quizás ese ingreso fuerte del agua por las fosas nasales ha facilitado de cierta manera, puede facilitar el ingreso del parásito. Eso es como una teoría, pero no está comprobado. Y bueno, para entender por qué les hablo de las fosas nasales, bueno, es por esa vía como ingresan estos parásitos. Naegleria fowleri va a ingresar por las fosas nasales, por las aguas, o ellas también están en la tierra, en el polvo o en el agua que esté contaminado con esta amiba. Ingresa a las fosas nasales, ingresa el parásito y atraviesa la lámina cribosa hasta finalmente llegar al cerebro. Vean que la nariz y las fosas nasales están muy cerquita del cerebro. Atraviesan hasta llegar al cerebro, y una vez que están en cerebro comienzan a comerse el cerebro. Literalmente se lo comen. Entonces comienzan a comérselo, y las manifestaciones clínicas más frecuentes que presentan estos pacientes, pues va a ser, por supuesto, pueden presentar convulsiones, van a presentar rigidez en el cuello, que eso también es un signo neurológico de que algo está pasando a nivel encefálico, a nivel de la cabeza, del cerebro. Pueden presentar sensibilidad a la luz, se encuentran desorientados, pérdida del equilibrio, somnolencia, alucinaciones. Esos son algunos de los síntomas que pueden presentar a nivel neurológico. Otra sintomatología que pueden tener, bueno, presentar fiebre, dolores de cabeza que son muy muy intensos y repentinos, o sea que de pronto empieza a doler la cabeza, náuseas y vómitos. Pueden llegar a tener congestión nasal o secreciones nasales y cambios en el olfato y el gusto. Estas son algunas manifestaciones que presentan estos pacientes. En la infección con este parásito, el tiempo que tarda el paciente en manifestarlo desde que se infecta hasta que tiene las manifestaciones clínicas es bastante cortito. En un periodo de 2 a 15 días, el paciente ya presenta sintomatologías. Después de haber estado, supongamos que fueron a una piscina, a un lago, y se bañaron y jugaron, y a los 2 días comienza con manifestaciones, todas las que les mencioné, fiebres, dolores de cabeza, llegan a tener convulsiones rápido. Ir al médico y no contar que estuvieron en estos lugares. Eso es importante. Dar esa información al médico, siempre donde estuvieron los últimos días, las últimas semanas. Es una enfermedad altamente mortal, la infección por este microorganismo, porque si no es tratado y si no se descubre a tiempo que se trata de este parásito y se le colocan los tratamientos que hasta el momento se han visto que han funcionado en algunos pacientes, pues la tasa de mortalidad es bastante elevada. En 15 días el paciente muerto si no es tratado. Entonces es importante un diagnóstico rápido. ¿Cómo se puede observar este microorganismo? Pues en muestras de líquido cefalorraquídeo. Al existir un daño neuronal, pues un daño neurológico, pues generalmente el médico va a decir que bueno, hay que tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo porque aquí hay un proceso infeccioso, una inflamación que está ocurriendo a este nivel. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el líquido cefalorraquídeo, y allí se pueden llegar a observar estos parásitos. Allí se pueden llegar a observar la Naegleria fowleri y hacer el diagnóstico de estas amibas. Vamos a ver el trofozoito, que es una de las formas evolutivas del parásito, y hacer el diagnóstico. Incluso en muestras citológicas de líquido cefalorraquídeo se puede observar a Naegleria fowleri. Aunque sea una muestra que está fijada, se puede observar el trofozoito de Naegleria fowleri y hacer el diagnóstico. Y en el laboratorio clínico, pues también, ahí en ese caso lo vamos a ver en vivo, moviéndose a Naegleria. Entonces allí la importancia, en primer lugar, de el procesamiento de las muestras líquidos cefalorraquídeos siempre es importante en el laboratorio, que sea rápido. De hecho, una muestra de líquido cefalorraquídeo cuando llega al laboratorio se debe procesar inmediatamente, porque obviamente es un paciente que tiene una sintomatología neurológica, tiene una patología neurológica, y se tiene que ver rápido qué es lo que está pasando para comenzar un tratamiento pronto.
En segundo lugar, nos debemos cuidar y proteger como personal del laboratorio cuando recibimos muestras de líquido cefalorraquídeo, porque no sabemos qué tiene el paciente, no sabemos qué microorganismos puedan estar allí, entonces debemos procesarlas con todas las medidas de bioseguridad, porque nosotros también podemos infectarnos si no hacemos un manejo adecuado de la muestra y de toda nuestra protección. Entonces ahí importante, vean que este es un parásito mortal y si yo no hago las cosas con cuidado puedo lamentablemente infectarme también. Entonces atención con eso cuando recibimos muestras en el laboratorio. Y bueno, esos son todos los parásitos que les quería hablar que causan daños a nivel del cerebro. Hay muchos más microorganismos, hay otros parásitos también que causan patologías neurológicas, pero bueno, les quise traer estos porque los considero que no son tan frecuentes, a veces no son tan comunes, no son lo que solemos pensar en el laboratorio, ni cuando estamos enfermos o cuando hablamos o cuando escuchamos a un paciente que tiene convulsiones y tiene un proceso infeccioso, una meningitis. No solemos pensar en parásitos, así que dejarles como esa inquietud allí de que bueno, existen los parásitos que causan daños cerebrales y si eres personal de salud, pues tomarlos en cuenta cuando estés analizando una muestra, cuando te estén hablando de un paciente o estés atendiendo a un paciente, preguntarle toda su historia clínica, dónde estuvo, o sea, dónde estuvo ese paciente, qué lugares visitó anteriormente, si tiene animales o no, tomar en cuenta eso. Si veo que no es lo más frecuente, si no es la bacteria o la enfermedad más común, pues comenzar a pensar en estas enfermedades o en estos microorganismos que son poco frecuentes, pero también altamente mortales. Espero que les haya gustado. No se olviden regalar un like, compartir si les ha gustado, hacer comentarios, comentar alguno otro microorganismo que ustedes conozcan que también causan patologías en el sistema nervioso. Así que nos despedimos. Hasta un próximo episodio. Este es un espacio presentado por LepisMax, un lugar donde encontrarás artículos de escritura que se ajustan a tus necesidades. Síguelos en Instagram, @LepisMax. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast es un espacio de divulgación científica. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Nos encontrarás como Citología, Ciencia y Arte.